Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones de Ben. Sígueme, el día de hoy estoy con mi gran amiga Siria. Nos encanta poder estar juntas y poder compartir nuestro estudio con ustedes de la sección 137 y 138 de Doctrina y Convenios. Ujú. Es una sección 137, una visión dada a José Smith; 138, una visión dada a su sobrino, a Joseph Fielding Smith. Después de 60 Después de años. 60 años hay una diferencia bien grande. Estas secciones no estaban dentro de las primeras, de los primeros libros. Se han puesto ya con un tiempo de bastante, desde que se dieron, fueron puestas después. Entonces, son secciones bien entretenidas, interesantes, que nos llevan a reflexionar. Bueno, a mí me hicieron reflexionar qué hacemos cuando estudiamos las escrituras. ¿Qué hacemos cuando los pensamientos, como decimos en Chile, cuando nos pegamos la bola en los pensamientos y vamos un poquito más arriba, un poquito más arriba? Ahí es donde vienen los momentos cruciales para recibir revelación. Y eso es lo que le pasó a José Smith y al profeta Joseph Joseph Fielding Smith, Fielding que fue Smith, el sobrino sobrino, hijo de de... Iron Smith, de Iron. Ujú. Ujú, de Iron Smith. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros leemos las escrituras? Siempre se nos enseña que nosotros tenemos que meditar. Después de leer, meditar lo que hemos estado leyendo. Y eso fue lo que le pasó con respecto a la sección 138, porque él estaba meditando acerca de lo que había dicho Pedro, ¿no? De que De la- Jesucristo le fue a predicar a predicar el Evangelio a los a muertos. los espíritus, ¿no? Ajá. Sí, y creo que yo creo que muchos de nosotros hemos tenido este tipo de experiencias que cuando nos encontramos tal vez meditando en alguna escritura vienen pensamientos y eso lo debemos tomar así como una revelación personal. Personal. Fue lo que ocurrió en la vida de Joseph Fielding Smith. Él en esas circunstancias, en ese momento, estaba atravesando por de repente muchas situaciones que lo llevaban a pensar, ¿no? Había perdido a muchos hijos, había perdido a sus esposas Ujú, y él mismo se encontraba con un problema de salud muy grave, ¿no? De ujú. repente él estaba pensando ya en su muerte y, y se encontraba meditando en qué va a pasar después de esto, ¿no? ¿Qué Sí. pasa? Y yo creo que todos, no sé si todos, pero a mí me ha ocurrido, no sé si a ti, si Ujú. en algún momento de tu vida tú te has preguntado, ¿será que realmente hay vida después de la muerte? ¿Será Sí. que todo esto es verdad de aquello que nosotros recibimos como instrucción en la iglesia, de que hay un plan y que la muerte no es el final de la vida? Ujú. Yo creo que aquellos más que han tenido la experiencia de despedir a un familiar, a alguien cercano en su vida, eh, vuelve con la Se ha pregunta hecho esa pregunta de nuevo. Ujú. de ¿realmente podré volver a ver a esta persona que tanto amo? ¿Es el fin? ¿Nunca más lo volveré a ver? Y qué bonito que se hayan encerrado se haya dado esta revelación. Primero, José Smith se le mostró parte de lo que era este hermoso plan donde se veía el mundo de los espíritus y los reinos y los grados de gloria. Ujú. Y luego, 60 años después, el profeta Joseph Fielding Smith pudo también recibir revelación, ¿no? Y yo creo que para que se ponga aquí, esto es un proceso, ¿no? Primero hay que, imagino, se tiene que conversar con los 12 apóstoles para poder instituirlo como una doctrina de la Sí, de iglesia. hecho eso pasó. Él recibió esta revelación el 3 de octubre y el 4 de octubre fue la conferencia semestral y él dijo que había recibido revelaciones, pero que él tenía que esperar si es que las daba a conocer o no. Y mandó una carta a los 2 apóstoles escribiendo la visión que había tenido, y la leyó uno de sus hijos. Y varios de los apóstoles que estaban ahí, leí yo en internet, sale que varios de los apóstoles escribieron después en su diario que era una revelación hermosa y que estaban de acuerdo con ella. Y se fue puesta el 31, no, el 31, claro, el 31 de octubre de 1918 se anotó como revelación, y el 19 de noviembre de ese mismo año fallece el profeta.
Exacto. Ajá. Y como dices tú, claro, él pasó por muchas cosas tristes que obviamente lo han llevado a... De hecho, yo leía cuánta pena él escribía en sus diarios cuando se fue su hijo mayor, por ejemplo, que fue por una apendicitis. Era apóstol su hijo. Y la apendicitis se le agravó y se murió. O sea, con cuánta pena él escribe la muerte de su hijo. Entonces, como decías tú, ya llevaba varios meses enfermo y estaba en su casa, casi él no se levantaba. Y ahí estaba él pensando acerca de eso, meditando mientras leía las escrituras. Entonces también, como dije al principio, esta sección, este estudio nos deja esa invitación. ¿Qué hacemos nosotros cuando estudiamos? Nos quedamos con esa duda o leemos, cerramos la escritura y nos vamos a cocinar, nos vamos a buscar a los chicos, qué sé yo, hacemos nuestras cosas. O nos damos un tiempito para estudiar. Por ejemplo, yo pensaba ya, si por ejemplo Cami todos los días estudia media hora sus escrituras, de esa media hora debería dejar por lo menos 10 minutos para la meditación, la oración. Siempre tiene que ser una lectura con propósito, una lectura consciente, porque si no ya se convierte en algo Algo más que uno hace en el mundano, día, ¿no? ¿no? Como para cumplir, y esa no es la idea. Exacto, a veces nos afanamos tanto por decir, ah, yo leo mis escrituras todos los días, un capítulo diario, ¿no? Pero a mí me ha ocurrido de a veces Sí, terminar el sí. capítulo y terminar y llegar al punto final de ese capítulo y no saber lo que he leído, no sé qué leí, ¿no? O no llevarme nada conmigo para poder meditar durante el día o Claro. para poder hacer durante el día, ¿no? Ujú, Actuar, ujú. porque la lectura de nuestras escrituras, de las escrituras, nos debería invitar a la acción, ¿no? Claro. A empezar a hacer algo o a dejar de hacer algo Ajá. y ser conscientes, ¿no? Yo he prometido de repente si dentro de mi estudio recibí la inspiración, la revelación de que, oye, yo debería dejar de tener estos sentimientos egoístas, por Ujú, ejemplo, ¿no? Y que de repente es algo de un hombre natural, ¿no? De que ujú. nos pasa tener de repente estos tipos de sentimientos, pero si soy un consciente, si en mi estudio yo aprendí y sentí que debo de despojarme de este sentimiento egoísta y de ser más empático, quizás, y meditarlo y estar con este pensamiento todo el día que me ayude realmente a llevarlo a la acción y que haga un cambio en mi vida, ¿no? Y que Ujú. realmente yo mejore que dé ese pasito durante el día de un progreso espiritual, ¿cierto? Entonces, es importante meditar, ¿no? Darnos un tiempito. De repente no es la cantidad que leemos, de repente es uno o dos versículos durante el día, pero que esto nos lleve a meditar qué aprendí, qué cosas puedo aplicar de estos versículos a mi vida para que me ayude a mí a ser mejor y por ende si yo soy mejor, voy a poder transmitir esto a mis hijos, a mi esposo, a mis familiares o quienes vivan y estén rodeados de nosotros y yo pueda ser mejor yo y ayudar a otras personas a Otra, ser hacerlos. mejor. Sí, mientras te escuchaba, me estaba acordando de que una vez leí en una escritura de cómo Isaías dijo que iba a ser Jesucristo. Y dijo que él de apariencia física no iba a ser atractivo para no tentar a las personas. Entonces, eso me llevó a mí a ir a un capítulo de uno de los evangelios que decía que cuando él resucitó, muchos no lo reconocían. Y ese pensamiento me llevó a mí a pensar de que cuando nosotros resucitamos, quizás nuestro semblante cambia, nos ponemos diferentes, porque varias veces Jesucristo caminó, por ejemplo, cuando iban de camino A a Emaús Emaús, no lo no lo reconocieron reconocieron aquellos que habían estado y habían estado por mucho tiempo con con él. él. Y cuando estaban en la barca tampoco lo reconocieron. Él le dijo que vengan, vengan a comer. Entonces quizás Juan creo que fue el que lo reconoció, dijo, es el Señor, y se tiraron y todo, pero también les costó. Entonces, claro, cuando uno estudia, conscientemente, una escritura te va a llevar a otra y ese pensamiento te va a llevar a otro, a otro, a otro Mm. y es algo súper Sí, es lindo. Es interesante. lindo cuando realmente nos enganchamos y Sí, tiene un propósito, sí, ¿no? Y claro. buscamos.
Sí, me has hecho acordar mucho esos estudios donde la mente se va, ¿no? Y se imagina lo que Sí, ocurre y de repente lo enlazas con eventos en tu vida personal, lo relacionas ajá. y es muy bonito, muy edificante tener este tipo de estudio de las escrituras. Claro, y eso fue lo que le pasó a... A Josephine Smith, ¿no? Y claro, exactamente. Y Y también... pienso, Cirita, que también es bonito saber que el Señor conocía de sus sentimientos y que eran sentimientos justos y sinceros, ¿no? De mm, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar yo después de aquí. Y el Señor como que quiso abrazarlo, dándole esta revelación, como diciendo, es un mundo maravilloso lo que les espera a aquellos que cruzan el ajá. velo. Y qué amoroso eso de que se nos haya dado esa revelación. Porque como decías tú igual anteriormente, mucha gente se queda con esa pena cuando Alguien se parte. va. Y es desgarrador. Creo que muchos de nosotros hemos podido visitar, ir a algún velorio, a algún entierro y Ujú, ver a los familiares eh, tan compungidos, de repente porque creen o no tienen la certeza de que pueden volver a ver a estas personas que tanto aman, porque el amor es genuino ajá. y el saber de que se fue y que ya no lo vas a ver y no tener el conocimiento que te da el Evangelio de Cristo, de que no es el fin, de Ujú. que, de que solamente es un periodo corto. Qué es los 80 90 100 años que se vivan aquí en la tierra? Hablar de una eternidad. Eternidad. Es un punto, 100 años es un puntito muy diminuto a lo que es a lo que significa la palabra eterno. Ajá. Que Entonces, nuestra mente limitada no lo entiende. Ujú. cuando uno tiene el conocimiento de que realmente nos espera algo así con las personas que amamos, creo que aplaca el sentimiento de dolor, de la pérdida, el de tener que despedirse de alguien, Ujú. cuando realmente tienes el testimonio y este sentimiento no es el fin. Sí, me has hecho pensar, ¿sabes en qué? En la genealogía. Porque me estaba acordando, cuando tú hablabas de ese sentimiento que no es el fin, de que los vamos a volver a ver alguna vez, me estaba acordando de que yo tengo hasta mi séptima generación, pero por un lado nomás. Entonces, si yo muriese, ya, ponte tú, mis papás mueren, ¿no? La mamá de, los padres de mi mamá están sellados, los sellé yo acá ahora. Mis padres podrían sellarse, mi papá no es miembro, mi mamá sí. Si yo llego a morir, algún día, imagínate, voy a estar con todos ellos. Qué lindo va a ser. Bueno, los que obviamente hayan aceptado, porque también en estas secciones se nos dice de que siempre y cuando hay que aceptarlo. Porque el Señor también a los muertos les da la libertad De elegir. de elegir si quieren o no seguirlo. Y dice que, mira, hay un versículo, 137:9, dice, pues yo el Señor juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. Y ese deseo de sus corazones no tiene que ver con el anhelo, tiene que ver con el deseo de querer seguirlo o no. Ese detalle lo encontré en otros textos con los que yo estudio. Dice que según el deseo de sus corazones, el deseo es de que lo sigo o no lo sigo. Si tú tienes el deseo de seguir a Jesucristo, lo vas a seguir. Y pasa lo mismo con la gente que ha fallecido. Ujú. Si tiene el deseo de seguirlo, lo va a Lo va a seguir. seguir. Ujú. Me gusta mucho cómo empieza la sección 137 de Doctrinas y Convenios, porque primero te muestra qué es el reino celestial, cómo es, ¿no? Ujú. Te describe un poquito de lo bello y glorioso que es ese lugar, Sí. ¿no? Luego, avanzando más, te dice, esto tan bello, tan hermoso, eh, se te permite a ti tenerlo y disfrutarlo, tú puedes hacerlo, Ujú. ¿no? Y en el versículo 7 dice, si no has tenido el conocimiento del Evangelio de Cristo aquí en la tierra, aún vas a poder
¿no? Disfrutar de todo esto, aun cuando en la tierra decidiste o no creíste en Dios, en su evangelio, en Cristo, cuando pases al mundo de los espíritus, cuando mueras y ya no estés más aquí en la tierra, aún allá se te va a dar la oportunidad de poder también tener el conocimiento de Cristo, y también se te da el conocimiento de seguir teniendo la oportunidad de heredar esto tan bonito, Ajá. ¿no? A mí esto me invita a pensar de que, pues, definitivamente el amor de Dios por sus hijos es perfecto, yo creo, o sea, yo me imagino, yo como mamá, aun cuando mi hijo se porte mal, deseo darle todo lo que yo Claro. tengo, y no por un mal comportamiento, Ujú. pues le digo, te desheredé, Sí, aunque lo usamos a veces, ¿no? te voy a Desheredado decir. estás. Pero uno con un sentimiento tan imperfecto, con un amor tan imperfecto de nosotros, deseamos este bien para nuestros hijos. Es increíble y cómo lo vemos reflejado en las escrituras, como un padre tan amoroso desea que todos sus hijos Mm, mm. disfruten de esto, ¿no? Y el plan tan perfecto que ha creado y cómo se esfuerza la iglesia en este tiempo por seguir construyendo tantos templos para que esto sea algo real Ujú. y el amor de Dios pueda llegar a todos lados, El a recogimiento toda es la real. gente, Sí. tanto de este lado del velo, aquí en esta vida Ujú. terrenal, como del otro lado del velo, ¿no? Es Exacto. porque son más templos para hacer más este servicio vicario, Ajá. para que las personas que hay, allá hay un trabajo enorme, y es lo que se ve reflejado en estas dos secciones no son, la 137 no es muy larga, la No. 138 un poquito más, Ujú. pero eh, se habla de que es el mundo de los espíritus un mundo donde hay mucho servicio, ¿no? No Sí. es como que, ay, murieron, porque a veces usamos esto como que ya están del otro lado descansando, Descansando. ¿no? Para los justos, yo creo que no hay descanso. No. Yo creo que las personas que pasan el velo teniendo este conocimiento del Evangelio, pues allá están trabajando, yo creo que más que aquí, ya, Puede ser, más sí. que aquí en la administración, en ir a buscar a los primos, a los tíos, a los abuelos Sí. que no tuvieron la oportunidad de ser bautizados para Ujú. poder enseñarles el Evangelio. Qué bonito Sí. imaginarse un mundo de los espíritus lleno de actividad, Ajá. lleno de personas que están predicando el Evangelio para que todos puedan tener la oportunidad de heredar este reino. Sí, sí. De hecho, el presidente Smith dice que, bueno, y una promesa bonita también que se hace acá, que los misioneros que han fallecido en el campo misional siguen predicando el Evangelio en el mundo de los espíritus. Eso también da como, qué bonito, ¿no? Así como lo que tú dices, no hay descanso. Otra cosa que me llamó mucho la atención acerca de la 138, que el profeta Smith dice que cuando Jesucristo resucitó y le fue a predicar el Evangelio a los muertos, que tuvo desde que su espíritu dejó su cuerpo, empezó inmediatamente, se fue allí y empezó a predicar Mm. a todos los justos. Y los que estaban en tinieblas, el Salvador no fue a predicarles, preparó a gente para que le vaya a predicar a los que estaban en las tinieblas, a los que no habían sido justos. Entonces, a mí, mira, reflexionando acerca de esto, me lleva a mí eso pensar de que él, como no estaba resucitado todavía, no podía ir a partes impuras, no podía ir a lugares que no estuvieran de acuerdo a su grado. Por eso él preparó a otros para que vayan a predicar a los que estaban encarcelados y en las tinieblas. Él solamente se quedó con los justos. Pero eso también habla de esto que te digo del gran amor que tiene, ¿no? Ajá, No porque, ay, porque a veces nosotros como sí. humanos tendemos a juzgar Y mucho, decimos, ¿no? no, este ya no va a cambiar. Y Sí, chao. lo Sí, desechamos, en ¿no? Nos ha cambio, ocurrido, yo creo que a a veces dentro de todos. nuestra misma familia nos limitamos de compartir el evangelio, pues no, ella, yo Mm, la quiero mucho a la tía tal o a este al primo familiar, tanto. pero no, él ya está Sí, perdido. caso perdido, claro. Pero Jesucristo y nuestro Padre Celestial incansablemente, incesantemente
día, noche, hora tras hora, minutos tras minutos, están trabajando para que todos puedan salvarse. Ujú. Qué lindo saber esto de que nadie está descalificado, Ajá. nadie, a menos que yo misma quiera hacerlo. Exacto, según el deseo de tu corazón. ¿Quieres o no quieres seguirlo? Me acuerdo que cuando mi hermana se bautizó, no, antes de que se bautizara, ella dijo que el misionero que nos bautizó a nosotros, el del Castro, le dijo que ella tenía un corazón bien duro, por eso que ella no entendía lo que querían, lo que él estaba enseñando, ¿no? Ujú. Entonces, claro, porque en ese momento el deseo de su corazón no era ser bautizada. No estaba preparado su corazón ni tampoco sentía el deseo de ser bautizada. Lo llegó a sentir después de 30 años ese deseo, el deseo de su corazón. Qué lindo. Qué lindo. Y bueno, y seguir preparándonos nosotros. Me gustó mucho en el versículo 138 el versículo 30, Ujú. cuando dicen los muertos que no se arrepienten serán redimidos por la obediencia a las ordenanzas que los vivos efectúan por ellos en los templos. Algo, a ver, Claro, veamos. es eso lo que yo te estaba diciendo antes. Dice que se hallaban, dice que organizó y nombró mensajeros entre los justos para Ujú. llevarle, para predicar y llevar la luz del evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres, y así se predicó el evangelio a los muertos. Y los mensajeros escogidos salieron a declarar el día aceptable del Señor y a proclamar la libertad a los cautivos que se hallaban encarcelados, sí, a todos los que estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados y a recibir el Evangelio. Entonces, Ahí los estaba que el no que pudieron servir una misión aquí, los lo sirven servirán allá. allá a ¿Serviste una predicar. misión, Cirita? No, no No. serví misión. Entonces, pero allá vas a tener Allá la oportunidad sí, de servir una misión y poder ayudar a sí, todos por allá a poder conocer este maravilloso evangelio, ¿no? claro, Y, pero aquí también hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Hay sí. mucha gente que ya aceptó allá el evangelio, que Y está ya esperando tienen el que, conocimiento y ya están esperando realizar estas ordenanzas que son necesarias e importantes para la salvación. claro, y por qué se le dice, dijo el presidente Nelson en el 2018 que los jóvenes de esta dispensación eran los encargados del recogimiento de Israel, porque porque el primer paso para entrar al reino del cielo es el bautismo. Y los jovencitos, lo que pueden hacer ellos en el templo son solamente bautismo y confirmación. Okay. Entonces, de ellos depende que, que el recogimiento de Israel del otro lado del velo se lleve a cabo. Esa es la importancia de que los jóvenes eh, hagan, su, hagan su árbol genealógico, envíen nombres y lleven nombres también para ser bautizados, porque de ellos depende el recogimiento de Israel. Y es tan importante el bautismo que los necesitamos a ellos. De hecho, yo Exacto. muchas veces he sacado cita para hacer bautismo y a veces me da pena porque corren todos en el templo para buscar a alguien que bautice, para buscar a alguien que sea testigo y después ya no he vuelto a pedir más cita. Así que prefiero esa parte dejárselo a los jovencitos porque ellos se reúnen, ¿no? Como barrio, van, sacan cita y van. Nuestro barrio va, ¿qué día? ¿El último martes de cada mes? Creo que son los segundos martes de cada Los mes. segundos martes de cada mes ellos van a hacer bautismos vicarios. Entonces, de ellos es la responsabilidad esto de recogimiento de Israel de ambos lados, para empezar con Sí, las ordenanzas del templo. esto lo dijo el presidente Nelson y es como que todo se está acelerando, ¿no? Esta responsabilidad no la tenían antes. O sea, claro, los jovencitos iban a hacer bautismo vicario, pero ahora es como que Es su es responsabilidad. su responsabilidad, es la forma. Me gustó porque él usó este término, ¿no? El presidente Nelson dijo, ustedes son parte del batallón Ajá, de Israel, ¿no? Son sí, como parte de su ejército que están encargados en sí. salvar almas. Ujú. Ustedes, qué bonito saber que estos jovencitos desde los 12 años, ellos pueden tener una parte activa en la obra de salvación y De exaltación. hecho,
12 años si es que tú cumples los 12 ese año. O sea, si tú tienes 11. 11, ya puedes ¿Cómo se tener va tu... acelerando Sí, la obra, ¿no? O sea, nos necesitamos a todos, sí, necesitamos a todos. a todos. eh, qué bonito y es muy gratificante trabajar en la obra del Señor. Yo creo Sí. que para mí el tiempo misional fue un tiempo hermoso, ¿no? Es que enseñar el Evangelio a las personas aquí, Ujú. pero también el saber que estás ayudando a otras personas vicariamente, ¿no? Yendo al templo constantemente. eh, También es gratificante, ¿no? Cuando tú sientes que sirves a alguien, esto te hace automáticamente sentirte mejor tú. Sí. Y lo que se recibe allá, bueno, cada vez que vamos al templo y nos encontramos dentro del salón celestial, eh, es un crecimiento espiritual personal. O sea, estamos sirviendo a alguien, pero al mismo tiempo Nos estamos nosotros ayudando a nosotros. crecemos más. Sí, sí, qué lindo. Es un dame y te doy. Sí, a mí mi parte favorita del templo es hacer sellamientos. Y una vez, ¿y por qué se volvió mi parte favorita? Porque me acuerdo que una vez fui a sellar a una familia, a una hija, a sus padres, y los padres habían sido sellados como en 1970. Y la hija la habían bautizado en el 70 también y todo, y del 70 hasta el 2025 la hija estaba esperando ser sellada con sus padres. Wow. Eso como que me hizo en mi... ¿Cuánta gente estará esperando lo mismo? De ser sellado, o el esposo con la esposa, listo, investidos, todo, y solamente falta que estén sellados y que se selle toda la familia. Si es que han aceptado, obviamente es el deseo de sus corazones estar aceptando estas ordenanzas para que estén ya seguros de que están sellados. Me causa es una de mis partes favoritas del templo, ir a hacer sellamientos, matrimonios y de familia, de hijos e hijas. Sirita, ya se nos va acabando el tiempo y Uy, sí, se pasa muy rápido el tiempo con Siria cada vez que nos toca grabar juntas sí. y nos ponemos a hablar de lo que nosotros aprendimos, pero también nos gustaría poder escuchar, leer sus Leer. comentarios Ujú. de las cosas que ustedes aprenden. Créannos que a nosotras nos ayuda mucho leer sus comentarios, los Sí. leemos todos. Los leemos y los comentamos. Siria no deja de comentar No, no perdono, ninguno. no perdono ninguno. Ella A todos responde respondo. todos. Yo creo que yo sí los leo y veo, bueno, Siria ya respondió. Pero llevémonos, espero que de estos de estas dos secciones nos podamos llevar en nuestros corazones una, de repente reavivar el testimonio que tenemos de este hermoso plan. Ujú. Y de repente si estamos enfrentando algún problema de salud con alguien querido nos toca despedir a alguien a temprana edad o a un familiar muy cercano, recordemos que hay un plan perfecto, que este amor que desarrollamos por estas personas aquí en la tierra sería muy triste saber que no podríamos volverlos a ver nunca más, pero hay un plan perfecto que Dios ha establecido donde se nos promete poder estar con estas personas que tanto amamos, no solo por este periodo tan poquito de tiempo que dura la tierra, que dura la vida terrenal, Ujú. sino que podríamos estar con ellos por toda una eternidad y disfrutar de estas personas a quien tanto amamos por muchísimo tiempo, eterno, y que nos llevemos el deseo de también de trabajar activamente en por la obra en el templo, ¿no? Ujú. Trabajar por aquellas personas que ya no están aquí y que están esperando de nosotros. Que hagamos planes, que nos pongamos metas reales para poder trabajar por ellos, hacer esta obra misional por aquellos que ya no están aquí. Ujú. Sí, invitarlos que estudien, que nos comenten y que compartan con la gente el plan de salvación, porque el plan de salvación, aparte de salvación, trae alegría, esperanza y,
y ayuda a mucha gente. Nosotras lo corroboramos. Somos unas bendecidas de haber aceptado este plan y estamos recibiendo bendiciones siempre por ser obedientes. Eso, ya está terminando esta sección de doctrinas y convenios, de hecho son las últimas secciones, nos quedan solamente, ¿cuánto? 4 capítulos más y ya estamos despidiendo este 2026. Estamos en diciembre ya también, época de Ilumina el Mundo. Ajá. Esperemos que este mes tan hermoso de diciembre que trae a nuestros corazones este sentimiento mágico de poder servir, ayudar a los demás, nos invite a poder actuar y hacer una cosita buena cada día. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, chao. Chao.